Para muchos, el fin de año es muchísima emoción y es muchísimo anhelo por lo que vamos a vivir en el futuro. Y esto genera muchísimas expectativas y las expectativas en cierto punto también pueden generar ansiedad. No para todos el inicio de las cosas, o en este caso de un año nuevo, es lo mejor, aunque muchos lo esperan con ansias. Para otros implica mucho sufrimiento porque también tienen que ver cosas como los propósitos que no cumplimos y eso nos hace sentir un cierto grado de fracaso. Hoy estaremos platicando de esto en este nuevo episodio de Altavoces antes de que llegue el 2024. Quédate conmigo. En este espacio hablamos de todas esas cosas que muchas veces se quedan en silencio, de las cuales preferimos no hablar. Todas esas cosas que nos planteamos y a las que no les encontramos respuesta. O que tienen respuestas que no nos hemos planteado. Esto es Altavoces Podcast, un espacio para cuestionarnos y para hacer visibles las cosas que no entendemos. O no queremos entender. Yo soy Unuen Servín y esto es Altavoces Podcast. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo episodio de Altavoces Podcast. Yo soy Unuen Servín y qué bueno que ya estás escuchando este episodio, que estás conmigo y que me permites acompañarte donde sea que me estés escuchando. En este episodio, está con todo el contexto del final del 2023, el inicio del 2024, todo lo que implica el año nuevo. Ya lo sabes, todos estos rituales, todos estos propósitos que las personas hacen para iniciar el año, ¿no? Que hasta cierto punto pueden ser normales porque, digamos que sentimos como esta energía del comienzo y de querer hacer las cosas bien y mejor, ¿no? Este tipo de situaciones en las que, pues claro, que nos proponemos hacer muchos cambios para nuestra vida. Y esos cambios, tienen que ver con cosas que yo creo que son de las más básicas que todas las personas pueden proponerse con el inicio de un año, que es como ahorrar más, hacer ejercicio, bajar de peso o estar a dieta, dejar de fumar, por ejemplo. Son muchos de los propósitos, digamos, que son como más comunes y también están todos estos rituales que tienen que ver con lo que queremos conseguir en el año que va a llegar, ¿no? Y esto es como... No sé, ya sabes, estas cosas de meterte debajo de la mesa para casarte, aventar lentejas para tener abundancia, estos borreguitos que también son de la abundancia que se regalan pues entre las personas, utilizar la ropa interior de un cierto color, o sea, son este tipo de metas o de ideas o de rituales en este caso que hacemos para lograr un objetivo, ¿no? Pero resulta que 9 de cada 10 personas no cumplen sus propósitos de año nuevo. Las metas inalcanzables, pueden llevarnos a estar en un estado de frustración y esto, puede hacernos sentir, digamos, que no somos aptos o que no somos capaces para cumplir cierto tipo de tareas o cierto tipo de metas que nos ponemos en la mente, ¿no? Entonces, estas cifras que te acabo de decir las arroja un estudio de una universidad en Pensilvania que reveló justo esto, que 9 de cada 10 personas que establecen propósitos de año nuevo fracasan debido a que nos planteamos los propósitos de forma muy vaga, sin establecer un tiempo para lograrlo, ni un proceso, ni un método para hacerlo, ¿no? Entonces, algo que en mi caso creo que me ha ayudado como mucho para poder cumplir lo que me propongo es no pensar como tal en el hecho de quiero bajar, 15 kilos de peso, sino pensar en, como darle un poquito la vuelta a la idea y pensar mejor en comer bien, comer saludable, o sea, no hacer una dieta tampoco como estricta, sino simplemente eliminar de mi comida aquellas cosas que no me van a nutrir y que no me van a hacer un bien, ¿no? O sea, por ejemplo, no tomar, refrescos o no comer tanta azúcar o simplemente eliminar aquellas cosas que yo sé que mi cuerpo de una u otra forma rechaza. ¿Por qué? Porque lo escucho y porque sé que comer cierto tipo de alimentos, me hacen sentir inflamada o agotada o me generan ansiedad o este tipo de cosas. Entonces, como que intentar cambiarle un poquito a la idea de los propósitos,
puede ayudarte a hacerlo un poco mejor, ¿no? Y claro que establecer pues algún tiempo para lograrlo o pensar en el proceso o en el método va a ayudar muchísimo. En algún momento yo escuchaba un podcast de una chica que decía que así como se siente, decía, la meta deberá sentirse como se siente el proceso, ¿no? Entonces, si tú estás pasando por un proceso para lograr algo en el que lo estás sufriendo, en el que no lo estás disfrutando, en el que no estás siendo agradecida o agradecido por ello, probablemente la meta no va a ser lo que esperabas. A veces pensamos que queremos cierto tipo de cosas que realmente no necesitamos. Entonces, como que hay que pensar muchísimo en eso. Hay terapeutas, hay psicólogos expertos que dicen que el ser humano, pues bueno, mide las cosas por año. O sea, claro que lo sabemos, el tiempo es algo que el ser humano creó. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos expertos? Pues que solemos medir todo ya que nos estamos como pensando con base en los años. O sea, no sé, hace 8 años me gradué de la universidad, hace 5 años tuve mi primer trabajo, hace 2 años tuve a mi primer hijo, hace 6 años me mudé sola y bueno, cuando llega por fin, digamos, como el final del año, las personas sentimos la necesidad de hacer como un balance de cómo estuvo el año y luego es cuando viene esta idea de proponernos cambiar algo que faltó en el balance o algo que no pudimos cumplir y que, pues sí, al inicio del año nos prometimos, como por ejemplo dejar de fumar y llegas a diciembre y dices, uff, se me fue otro año y no dejé de hacerlo, ¿no? Entonces hay algunas cuestiones que se plantean como deseos y que hay que tener cuidado con eso, porque digo, no está mal desear algo, pero si es algo que realmente quieres en tu vida, tienes que aprender a dar los primeros pasos para que eso suceda. O sea, las cosas no llegan pues por arte de magia, ¿no? Entonces, digamos que el cambio de año nos hace sentir o nos da como esta sensación de que es algo mágico, ¿no? O que va a suceder algo en ese momento en el que se van a producir nuevas cosas de la nada, pero si no se acompaña de un trabajo, o sea, de un compromiso de tu parte para realizarlo, pues esto seguramente va a estar destinado al fracaso. Entonces, digamos que hay que tener como estos objetivos específicos, definirlos de una forma muy concreta, clara y que no quede duda de qué es exactamente lo que quieres lograr, ¿no? Además de que muchos expertos recomiendan que esto pueda ser medible porque es la única forma en la que puedes conocer el avance de lo que te estás proponiendo. Entonces, pues bueno, te decía que muchas veces cuando no establecemos bien estos propósitos o resoluciones de año nuevo, pues puede llegar un punto en el año en el que pasa el furor, ¿no? De lo que es el inicio de año precisamente y empezamos a caer en esta sensación pues de la frustración, de la ansiedad y todo ello. Y hablando precisamente de la ansiedad, para muchas personas el inicio de año es algo que provoca ansiedad. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden temerle al futuro, ¿no? O sea, a esa como incertidumbre de qué es lo que va a pasar conmigo, qué es lo que va a suceder y qué tal que no soy tan buena o tan bueno para cumplir eso que quiero y entonces empezamos como a quedarnos en esta zona de confort. Y bueno, ahora que menciono esto de la zona de confort, quisiera que pensáramos un poco en que tenemos como muy estigmatizada esta idea de la zona de confort. Creo que en redes sociales nos hemos topado con muchísimas cosas que es como, huye de la zona de confort, sal de ahí, no te quedes en ese lugar, ¿no? Pero a veces sí es sano tener una zona de confort, un espacio en el que te puedas sentir pues sí, precisamente cómoda o cómodo, un espacio en el que puedas permitirte como volver a ti mismo y de ahí partir para, ¿sabes? Como recargar pilas y hacer, no sé, cosas nuevas. Pero pues la línea es muy delgadita entre un espacio, ¿no? En el que puedas volver a ti y un espacio que ya sea una zona de confort en el que más bien te estás quedando porque es algo que conoces, porque tienes miedo a lo nuevo y porque prefieres no moverte de donde estás. Y en estas, bueno, cuando pasa este tipo de situaciones en las zonas de confort,
¿qué sucede? Que podamos como quedarnos en espacios que pueden ser incómodos. Nos acomodamos en lo incómodo y aprender esto como una especie de conducta, creo que sí puede como hacer que muchas áreas o cosas de tu vida puedan verse influenciadas por esto. O sea, como que te quedes, por ejemplo, en una relación que no es sana porque aprendiste a acomodarte en eso, en lo incómodo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí hay que tener como cuidado en esta parte de la zona de confort. Entonces, bueno, ya que hice ese paréntesis sobre esta idea que tenemos de la zona de confort, ¿qué es lo que podemos hacer con el cambio de año? Porque el cambio de año sí genera también en nuestra mente como una especie de cambio, ¿no? Las fiestas de fin de año pues sí pueden despertar algunos sentimientos encontrados, que era prácticamente lo que te decía, ¿no? Hay quienes están como súper emocionados por lo nuevo, por lo que viene, porque están estas expectativas increíbles de lo que va a suceder y porque tenemos todo este chip mágico, digamos, que viene justo con estas fechas y que es como, sí, soy súper poderoso y todo lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y no está mal, ¿no? O sea, creer que podemos hacer las cosas, creo que es algo que está bien, pero cuando no establecemos bien las ideas, pues bueno, podemos empezar a sentir el fracaso. Y hay otras personas que en lugar de sentirse con toda esta emoción y con todas estas posibilidades que hay frente a ellos, pues también es como, no, es que yo siento presión por la idea del cierre de un ciclo y todo lo que eso significa. De hecho, después de que terminó la pandemia, hubo algunos datos que surgieron de que las personas estábamos como, digamos, un poco más ansiosas o con depresión después de la pandemia. Entonces, pues bueno, queríamos como, digamos, volver, ¿no? A eso que estábamos viviendo antes de la pandemia y para muchas personas, pues claro que no lograron volver a la misma rutina y que hubo personas que incluso perdieron seres queridos y bueno, evidentemente no íbamos a volver a esa normalidad, ¿no? Entonces como que hay personas que todavía hasta la fecha no han logrado como restablecerse en esa rutina y estas fechas de cambio de fin de año les siguen provocando, digamos, este tema de ansiedad y depresión. Estas dos cosas, la ansiedad y la depresión, aumentaron en un 25% después de la pandemia. Esto según un resumen científico de la Organización Mundial de la Salud que se publicó en el 2022. Entonces, pues bueno, claro que las repercusiones en la salud mental pues pueden colaborar a algo que se llama el síndrome de fin de año. Este síndrome, muchas personas, digamos, que empiezan como evidentemente, como a sentirlo o a demostrarlo justo en estas fechas. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que pasa con la mente y con estos balances, ¿no? Que empezamos a hacer al final de año, entre que no sabemos qué es más, como digamos, positivo o negativo. Entonces, tenemos problemas o muchas personas sienten problemas cuando acaba el año y sientes que se terminó el año y que no se solucionan y entonces se llega, digamos, como a una frase de autoculpabilización que puede llevar también a la melancolía. Por eso también muchas personas en estas fechas sienten pues sí, como esta sensación de, ay, es que hay algo que se está yendo, ¿sí me explico? Entonces hay algunos expertos que dicen que estos sentimientos que sentimos o que algunas personas pueden sentir a final de año, pues se conocen justo así como el síndrome de fin de año y que es un estado en el que la tristeza, la insatisfacción y la presión por sentirse feliz aumenta. Creo que aquí va mucho de la mano también todo esto como del positivismo tóxico en redes sociales, así como el ejemplo de la zona de confort y de sal de ahí, ¿no? Y sé del grupo de las 5 de la mañana y todo este tipo de cosas nos pueden generar eso, o sea, generarnos esto de que todo el tiempo tienes que ser súper positivo y todo el tiempo tienes que estar súper bien y sonreír y ser feliz y a veces no podemos estar de esa forma. Entonces también es como súper válido permitir sentir este tipo de sentimientos que no son precisamente, digamos, como positivos. Entonces, bueno, ¿qué significa este cambio de año para nuestra mente? Te lo decía, algunas personas ven el final de año pues con preocupación,
añoranza por los objetivos no alcanzados o esta frustración de que volteas hacia atrás y dices, híjole, hace un año me propuse esto y esto y esto y no lo cumplí, ¿no? Entonces digamos que el 31 de diciembre se convierte en una especie de momento para materializar todo esto en relación a los resultados pasados y pues lo que esperamos para el futuro. Entonces la forma en la que entendemos el tiempo está ligada a por qué el fin de año impacta tanto o puede impactar tanto en algunas personas en el aspecto psicológico. ¿Y esto por qué es? Pues porque evidentemente pensamos mucho en los ciclos. O sea, es una forma que tiene nuestro cerebro de funcionar y que tiene esta influencia cultural, ¿no? O sea, todo lo medimos por el tiempo, ¿no? El ser humano, o sea, cuánto tiempo te toma terminar una carrera, cuánto tiempo te toma tener un bebé, cuánto tiempo tienes de casado o de casada, cuánto tiempo tienes trabajando en una oficina, cuántas horas vas al día a tu oficina, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, digamos que el cambio de año se ve como el final de uno de estos tantos ciclos y el cierre de un conjunto de oportunidades o de cosas que pudimos haber hecho o que no pudimos haber hecho. Algunos expertos mencionan que es interesante pensar que aunque realmente no se produzcan cambios biológicos o sociales de mayor importancia cuando termine el año, pues el momento como tal, ¿no? de terminar con un año, pues es como un momento que provoca reflexiones evidentemente sobre lo que pasó, sobre lo que dejó pasar, sobre promesas cumplidas o no, pérdidas y ganancias y todo ello. Entonces nuestro cerebro comienza a hacer como ese balance de lo vivido en los últimos 365 días y esto puede provocarnos felicidad o tristeza y esto está relacionado o va en función de lo que hayas vivido. Entonces puede haber personas que a lo mejor tuvieron un gran año y traen esta energía de, ¿no? O sea, mi 2023 estuvo increíble y a lo mejor están entrando al 2024 con esas expectativas, ¿no? De que va a seguir siendo súper padre todo y tal vez el 2024 no sea el mejor año. Entonces, probablemente al final del 2024 haya esta sensación de, híjole, pues no fue lo que esperaba. O sea, vuelvo a lo que les decía, las expectativas que nos vamos generando. Entonces hay algunos expertos que dicen que las promesas y las metas trazadas con el cambio de año, que son súper habituales en estas fechas, que era justo con lo que abría el episodio, ¿no? Los rituales, las promesas, los propósitos, las resoluciones, todo esto que nos proponemos, claro, para empezar un nuevo año, pues pueden potenciar las malas sensaciones de un fin de ciclo. Esto se debe a que las personas pues digamos que comienzan a sentirse decepcionadas consigo mismas por no haber alcanzado los objetivos que se proponen y están como insatisfechas, digamos, con su propio rendimiento. Otro factor que también influye a esto o a esta como autoculpa o autocarga que nos comenzamos a poner a nosotros mismos, pues es que hay mucha presión por la productividad. Y esto, pues bueno, si lo piensas, es muy similar a esto que te decía de la positividad tóxica, ¿no? O sea, como que todo el mundo está de, es que tienes que ir al gym y hacer yoga y también tienes que tener tiempo para tu pareja y tienes que tener tiempo para la familia, para los niños, para cocinar galletas, para prepararle la cena a tu esposo o a tu esposa, para ir al trabajo, para ir a terapia, entonces es como, Dios mío, ¿cómo voy a hacer tantas cosas en tan pocas horas? Y volvemos a lo mismo, estamos todo el tiempo midiendo lo que estamos haciendo, ¿no? O sea con tiempo, o sea, con cantidad o qué tanto estamos produciendo. Entonces, digamos que las personas llega un punto en el que no podemos como desentendernos de la presión de las exigencias. Y esto entra un poquito en conflicto cuando son cosas que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, aunque no se puede predecir la cantidad y la dificultad de las cosas que te van a pedir en tu trabajo, por ejemplo, pues sí hay una preocupación de antemano por ello, porque está esta idea de que sabes que tienes que hacer cierto tipo de cosas, pero no sabes qué tan complejo va a ser. Entonces comienzas como a preocuparte por ello y esto evidentemente genera la ansiedad. Entonces, pues bueno, el consejo, digamos, como para disminuir un poco esta autoculpabilidad es entender que muchas cosas no dependen solo de
ti, o sea, solo de la persona, del individuo, o sea, hay que pensar, y creo que la pandemia es un claro ejemplo de ello. Vuelve hace 2 años hacia atrás y piensa que hay cosas que no estaban en tu control. Tú no podías controlar que, no lo sé, crearan una vacuna, que abrieran los aeropuertos, que volvieras a salir a la calle, que dejaras de utilizar el cubrebocas. Entonces tuvimos que adaptarnos a eso. Creo que la pandemia debió de habernos enseñado un poco esa idea de que no todo está bajo nuestro control. Entonces, pues claro que comienza a haber también estas expectativas poco realistas, y que esto también es parte o puede llegar a ser parte del problema a la hora de que comenzamos como a sentir esto que es el síndrome de final de año, ¿no? Entonces, empezar el año pensando que vas a ser capaz de hacerlo todo diferente o mejor, tampoco es como la solución, porque las personas podemos fijarnos metas que son inalcanzables y comenzamos a decepcionarnos cuando no las cumplimos, ¿no? Entonces, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hace, no sé, en el 2022, uno de mis propósitos para el 2023, o sea, el año pasado, era como, yo para el 2023 voy a tener mi visa aprobada, ¿no? Y bueno, hice todo el trámite, lo que estaba en mis manos hacer. Hice todo el trámite, todo, y de repente pues fue como, no hay citas, y tu cita va a ser hasta dentro de 1 año y medio más, ¿no? Entonces, pues claro que ha costado como un cierto entendimiento el pensar que pues eso no estaba en mis manos y no estaba en mi control, por mucho que yo pusiera en mis propósitos como sí, tener mi visa aprobada para el 2023, pues no iba a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque no estaba en mi control. Entonces, los expertos recomiendan que para fin de año, o que para que el fin de año no provoque como esta decepción, pues sí es necesario como hacer ajustes en las expectativas a la realidad y tener la claridad de que no todo está bajo nuestro control. Tenemos que aprender a soltar. Entonces, si tú ya a lo largo de este episodio, con lo que te he contado, detectaste que puedes estar sufriendo este síndrome del fin de año, o que puedes estar detectando estos episodios de ansiedad por lo que pueda venir, o eres de los que a mitad del año ya comienza, o a veces ni a mitad del año, tal vez a los primeros 3 meses del año ya sientes la frustración porque no has cumplido tus propósitos, pues bueno, algunos de los consejos para evitar esta presión o síndrome de fin de año es trazar objetivos más pequeños con la única finalidad de alcanzar metas mayores, y esto puede ser de gran ayuda. O sea, intenta trazarte objetivos que realmente puedas cumplir y realiza un seguimiento de tus progresos. Por ejemplo, no digas que quieres perder 30 kilos el año que viene, sino que quieres reducir el consumo de dulces, tener más hábitos saludables. Si me explico, eso te va a ayudar muchísimo, porque en lugar de estar con una presión encima de, ay, no, es que en lugar de bajar 30 kilos, subí 40, pues bueno, ¿no? Va a generar mucha frustración, y sobre todo por esta idea que te digo de que los humanos todo lo medimos. Entonces eso no ayuda mucho como a soltar el control. Entonces, si piensas más bien en esta idea de quiero sentirme mejor en mi cuerpo, o más sano o más sana, y para eso necesito sí hacer un poco más de actividad física, estar menos horas frente, no sé, a los videojuegos o este tipo de cosas, pues bueno, te podrá ayudar. Entonces, otras formas, según los expertos, de cuidar esta salud mental durante estas fechas son que evites compararte, o sea, evita comparar como tus resultados con los de otras personas. Muchas veces nos olvidamos de tener en cuenta los procesos de los demás y digamos que nos menospreciamos a nosotros mismos. Entonces, en lugar de eso, y en lugar de, o sea, de compararte para mal, como de, ay, esa persona sí lo hizo y yo no, trata de cambiar el chip y utiliza las demás cosas que ves como inspiración, ¿no? Pero, ojo, aquí hay que tener también cuidado con esto que ya te decía respecto al positivismo tóxico, ¿no? Otro de estos consejos es que trates de reflexionar sobre los logros y también mostrar gratitud por eso. Creo que muchas veces no nos damos cuenta de que pequeños pasos pueden cambiar nuestra vida muchísimo. En algún otro episodio les contaré la historia
de cómo no saltarme un paso súper sencillo, que era el desmaquillarme en la noche. Cómo no saltarme ese paso me ayudó a cambiar un montón de cosas en mi vida. En otro episodio se los voy a contar porque es una historia muy larga y yo quiero que se vayan con todas las herramientas para recibir el 2024, pero lo pongo como ejemplo porque es un paso o una cosa o un hábito, digamos, como súper sencillo, que es el quitarme el maquillaje y que es, digamos, como una meta, un propósito que puedes ponerte, algo súper sencillo que te va a ayudar como a reforzar en tu mente que sí puedes hacer las cosas. Entonces, como dar pequeños pasos te va a ayudar a después dar pasos más grandes, ¿no? Entonces, bueno, otro de estos tips es que seas comprensiva y comprensivo con tus límites. Si no te sientes como súper feliz con el ahora, pues reflexiona sobre lo que puedes cambiar. O sea, debemos como de cuidar los pensamientos crueles hacia nosotros mismos. O sea, a veces nos castigamos demasiado. Ten en cuenta que, pues, si no puedes cambiar el futuro, o sea, no puedes estar viviendo en el arrepentimiento de, a principios del 2023 me propuse tal y tal y tal cosa y no cumplí nada y al contrario hice todo lo peor. O sea, en lugar de estarte como lamentando por eso, pues hay que agradecer como lo que sí viviste y también agradecer lo que no viviste, porque también cuando las cosas no suceden es por algo. Entonces, pues bueno, como tratar de ser agradecidos y pensar en que en el futuro podemos hacerlo mejor y un pequeño cambio de comportamiento pues sí puede como suponer mejoras para el año que viene. Entonces digamos que en resumen, dado que los especialistas sostienen que nuestra mente entiende el cambio de año como un nuevo ciclo, pues también es posible adoptar como nuevos sentimientos o ideas que nos generen y nos aporten bienestar. O sea, el cambio, digamos que es una cuestión de actitud, empieza por uno mismo y el cambio es la única constante en la vida. Es lo único que es constante. Todo el tiempo estamos en cambio. No solo tú como persona, o sea, eso de que las personas no cambian, claro que sí cambiamos y hay personas que, bueno, pueden tener conductas y comportamientos por toda la vida, sí, también eso puede suceder, pero digamos que si volteas hacia atrás, tal vez hace 6 meses, probablemente no seas la misma persona, probablemente aprendiste algo nuevo, sabes algo nuevo, y así como las personas estamos cambiando constantemente, si volteas hacia tu ventana y prestas atención a la naturaleza, también la naturaleza lo hace constantemente, ¿no? Vemos los cambios en las estaciones, o sea, digo, a final de cuentas es esto que te estoy diciendo justamente. El cambio es la única constante en la vida y a veces en lugar de rehusarnos al cambio, pues hay como que aceptarlo y abrazarlo y aceptar que, pues sí, las cosas cambian. Y nada, pues bueno, espero que estos consejos, que estos tips te hayan ayudado si eres de las personas que hace propósitos de fin de año, que hace resoluciones o que hace este tipo de rituales. Pues no se trata nada más como de desear las cosas, sino ponernos metas un poquito más realistas y no importa que sean pequeñas y tampoco tienen que ser 12, ¿no? Porque está esta idea de, ya sabes, con las 12 uvas, de un propósito casi por uva o un deseo por las uvas que te comes en las campanadas, las últimas campanadas de fin de año y el inicio de año y todo ello, ¿no? Entonces, no, tampoco tienen que ser 12, puedes ponerte un solo propósito y cumplirlo, ¿no? O sea, no tienen que ser demasiados, pero lo importante es que más allá de si sean muy pequeños o muy grandes, trates de que puedas hacer lo posible para cumplirlos y pues bueno, tratar de no caer como en este síndrome del fin de año, que bueno, digo, si caes tampoco es el fin del mundo, tampoco vas a sentirte mal porque sientes el síndrome de fin de año, sino simplemente si lo sientes, si sientes esa melancolía, la tristeza, la ansiedad, pues es tratar como de eliminar esa autoculpa o el autocastigarte por lo que no hiciste y tratar de pensar en que, pues bueno, siempre hay como una nueva oportunidad. Así es que nada, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde sea que me estés escuchando, tal vez en el auto, tal vez en tu casa, tal vez en el trabajo, donde sea. Gracias por permitirme estar este año
contigo a través de este podcast, a través de Altavoces. El 2023, pues bueno, definitivamente es el año en el que este podcast vio la luz, en el que este podcast nació, y yo estoy súper agradecida por ello, súper agradecida por todas las personas que de una u otra forma se involucraron para que esto sucediera, aquellas personas que me impulsaron y que probablemente no tenían la idea de los grandes empujones que me dieron para que este episodio el día de hoy esté llegando a donde sea que tú estés. Así es que nada, nos vemos, nos escuchamos en el próximo año, en el 2024. Tengan un excelente fin de año. Y bueno, recuerda que no importa si eres de las personas que celebra muchísimo o de las personas que a lo mejor no le encantan estas festividades. Lo que sea que decidas hacer, seguramente va a ser lo mejor y va a estar bien, siempre y cuando tú consideres que es lo que necesitas para estar, digamos, en equilibrio, en paz y en armonía. Así es que nada, nos escuchamos el próximo año y gracias por estar sintonizando Altavoces Podcast a través de Spotify o de YouTube. Ya sabes que si crees que este episodio le puede ayudar a alguien que quieres, que aprecias, a algún amigo, a tu pareja, algún familiar, pues bueno, se lo puedes compartir y no olvides suscribirte y tampoco olvides calificar este episodio o responder la pregunta que te dejo aquí sobre qué te pareció, ¿va? Pues bueno, cuídense muchísimo. Yo soy Juno Ensarbín. Les mando un beso grandísimo. Feliz 2024 para todos. Si te gustó este episodio, recuerda compartirlo con la gente que quieres y a la que crees que le pueda servir. No olvides que todos los episodios están disponibles en YouTube y que puedes seguirme a través de redes sociales. Me encuentras como Jun Servín. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.